Parte de OMPE hemos concluido esta fase. Estamos solamente esperando que las actas observadas, que han sido muy pocas. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y está en nuestros estudios Piero Corbeto, que es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Piero, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un honor para mí, Nicolás, un honor. De verdad, siempre es una gran oportunidad venir a conversar contigo y obviamente tener la oportunidad de poder transmitirles lo que nosotros estamos haciendo a tu muy prestigioso público. Piero, ha habido uno de nuestros grandes problemas ha sido el cuestionamiento de quienes perdieron las elecciones generales el año pasado a la legitimidad de las autoridades electorales. Y esto ha generado una situación basada incluso en la ignorancia sobre cómo funcionan las instituciones electorales. Es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales lo que hace es contar los votos. ¿No es cierto? Ni siquiera contar los votos, porque los votos los cuentan los miembros de mesa que han sido elegidos al azar, 505.000 que terminaron ejerciendo más de 250.000, ellos cuentan los votos, llenan las actas en presencia de los personeros y nosotros replegamos las actas, computamos las actas, las procesamos, consolidamos la información y cuando esa información está lista, obviamente la colgamos. Hay algunas actas que siempre hay errores materiales, como tú puedes comprender, y todos, legibilidad, errores de suma, votos impugnados, en fin, hay una casuística variada y en ese momento esas actas van de manera ordenada a los jurados electorales especiales. Es decir, pero en este momento, por ejemplo, en el caso de Lima, todavía no se proclama el resultado a favor de Rafael López Aliaga, pero tiene una ventaja de ¿cuánto? Como de 52.000 votos, me parece, al día en el último registro. Sí, 52.000 votos, hay aproximadamente unas 650 actas observadas. Eso está en manos de los jurados electorales especiales, ellos resuelven, nos pasan sus resoluciones, nosotros procesamos esas resoluciones y tendremos los resultados al 100%, pero no hay que olvidar que nosotros hemos sido realmente rápidos en esta oportunidad y creo que es algo que hay que felicitar a la institución. La misma noche, antes de las 11, teníamos casi el 50%, el 47 punto y algo salimos. Y a las 10 de la mañana, el día lunes, la elección para nosotros estaba cerrada. Ya no teníamos actas que computar, por lo menos en el caso de Lima Metropolitana. Claro, o sea, todo lo que era el trabajo de OMPE había terminado y lo que faltaba era que los jurados electorales especiales revisaran las actas observadas y las actas donde había impugnación de votos, ¿no es cierto? Que es lo que plantean los personeros, ¿no? Claro, nosotros entre el lunes y el martes entregamos las actas observadas a los 93 jurados electorales especiales que deben resolver sobre la legalidad de las mismas. Emiten las resoluciones, estamos esperando que comiencen a remitirlas, tienen un tiempo y cuando regresen... Ahora, en el caso de Lima, ¿cuántos votos faltan contar? Nosotros estimamos que alrededor de 90.000 votos. Ahora, ese resultado no va a revertir lo que está pasando, es decir, esa diferencia es 50, o sea, tendría que pasar algo estadísticamente imposible, ¿no es cierto? Es decir, que todo lo que ha sido la tendencia de esta votación, en eso tendrían que ser todos esos votos a favor de Urresti para que se revierta la situación. O sea, que prácticamente no tenga votos López Aliaga y que todos los votos sean por Urresti es imposible, ¿no? Sí, probabilísticamente es muy complejo. Esa es la expresión correcta, más que estadísticamente. Probabilísticamente eso no... Es muy complejo, estamos en manos de los jurados electorales especiales. Nosotros hemos culminado en tiempo y forma con nuestra labor y estamos esperando que llegue el resto de actas. A nivel nacional solamente hay 2 regiones que nos faltan culminar, que es Ucayali y San Martín, que son muy complejas. Hay actas que nos demoran entre 62 y 68 horas el repliegue de actas. Hay que hacer río, caminata, esperar que llegue el helicóptero, que existan condiciones para poder meter un helicóptero o una avioneta para poder sacar el material. Nuestro país es un país muy lindo, pero muy complejo para poder organizar una elección. Ahora, Rafael López Aliaga, y también lo ha hecho, entiendo, el almirante Montoya el día de ayer, plantea dudas sobre... Yo quisiera que escuchemos lo que ha dicho, si lo permite, Piero, por favor. Adelante. Qué raro, ¿no? Tanto tiempo y no hay nada. O sea, si ya han reconocido otros candidatos, ¿no? Que
que el triunfo es de Renovación Popular, la OMP no dice nada. Quisiera hacer un llamado a usted a las autoridades. ¿Hago llamado a la OMP? No, ya es su chamba, hermano. No, prefiero no decir nada, si no van a decir por qué está induciéndolo. Bueno, pero, es decir, para ustedes el proceso terminó. Si ustedes tuvieran que proclamar en este momento el resultado, lo que dirían es ganó López Aliaga. Lo que pasa es que nosotros no proclamamos, Nicolás. Claro, pero digamos, anunciar el resultado, dar los números, ¿no? Nosotros seríamos los más felices de poder dar el número cuanto antes. Imagínate, no tuviéramos ninguna crítica, ningún comentario. Y creo que esto nos lleva no a criticar a quien critica, sino a la necesidad de que desde los organismos electorales hagamos pedagogía electoral con los candidatos, con los personeros, con los tesoreros, para que puedan conocer la legislación de manera plena, ¿no? Y sepan cuáles son las funciones de los organismos electorales y puedan saber de que de parte de OMPE hemos concluido esta fase. Estamos solamente esperando que las actas observadas, que han sido muy, muy pocas, en esta elección deberíamos tener entre 5.000 y 7.000 actas observadas a nivel nacional, cuando en otras épocas hemos tenido el doble o el triple. Creo que hemos avanzado muchísimo en capacitación. Yo tomo estos comentarios como la necesidad de que desde los organismos electorales hagamos pedagogía, ¿no es verdad? Y podamos explicarle, miren, nosotros, esta es nuestra labor, hasta acá podemos llegar. Ya ni siquiera está en manos del Jurado Nacional de Elecciones y del Pleno que preside con mucho éxito el doctor Jorge Luis Salas Arenas, sino de 93 jurados electorales especiales que de manera independiente, autónoma, van a ir resolviendo eso, nos van llegando la información y nosotros vamos a ir avanzando apenas nos llegue el acta, claro, y la procesamos. Pero yo creo que es importante rebobinar, ¿no es cierto? Es decir, se produce la votación. En el proceso de votación hay una intervención directa de los actores, ¿no es cierto? O sea, hay personeros, en el segundo nivel hay personeros técnicos que supervisan todo el proceso, ¿no es cierto? Participan de todo el proceso, pero también hay observadores, como los ha habido también en estas elecciones, ¿no? Se hace el cómputo en la mesa y se registra el resultado, a menos que, ¿no es cierto?, se detecte un acta donde hay algún tipo de contradicción, por ejemplo, ¿no?, entre el número de votantes y el número de votos. Y el número de votos. O sea, acá ha pasado algo raro. Ese tipo de actas obligatoriamente tienen que ser entregadas al jurado electoral especial para que sea el jurado el que decida. Así es. ¿No es cierto? Nosotros la procesamos. O sea, llenamos los votos y nuestro sistema nos la rechaza. Y nos dice, esto no cuadra. Acá hay algo que no... Esto no cuadra, ¿no? Le falta firmas, es ilegible, el número de votos no cuadra con el número de votantes. En fin, la casuística es variada, ¿no? Tiene votos impugnados. Entonces, eso nosotros... Claro, y el voto impugnado es cuando de repente hay un voto por, no sé, Daniel Urresti que está marcado entre los cuadrados y no dentro del... Entonces dice, ya, el personero dice... de Podemos dice no, es mi voto, y el de Renovación dice no, porque la ley es clara. ¿Quién decide? El jurado electoral especial, y ese voto se lleva al jurado que sea. Se mete en un sobre, se adjunta al acta y se va al jurado. Claro, pero lo que ocurre es que lo que está en cuestión es ese voto, no el acta, ¿no es cierto? En esos casos sí, en otros casos está en la misma acta, ¿no? Porque hay inconsistencias. Esas actas pueden anularse, en muchos casos se anulan, porque son inconsistencias que no se pueden resolver, y en otros casos simplemente se corrige la suma y se devuelve y nosotros lo incorporamos al sistema. ¿Qué es y cuánto va a demorar esto? Nosotros esperamos que esta misma semana esté resuelto todo. Eso es lo que nosotros deseamos, pero estamos en las manos de los jurados electorales especiales. Hay que dejarlos hacer su trabajo, lo van a hacer bien, y apenas nos comiencen a entregar la información, ustedes van a ver las actualizaciones en nuestra página web. En nuestra página web no solamente ves los resultados, ves el acta de cada una de las mesas de sufragio. Más de 84.000 imágenes están ahí colgadas. Y uno puede hacer ahí su conteo, puede ver cuántos votos tiene. Pero creo que en términos generales lo que hay que decir de esta elección es que se ha hecho una muy buena elección. Y que el trabajo de la elección no es un trabajo de OMPE, es un trabajo de conjunto. En principio, el agradecimiento a los miembros de mesa,
que estuvieron, a los voluntarios que se sumaron, a la Defensoría, al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los partidos que pusieron personeros y nosotros pedimos que tengan personeros. Capacitamos 37.000 personeros. Capacitamos más de 290.000, 287.000 miembros de mesa. Capacitamos más de 7 millones de electores. Lo que pasa es que, lamentablemente, algunos de estos comentarios están en la línea de discursos anteriores, ¿no? ¿Verdad? Entonces se agarraba a OMPE de punching ball, pues, ¿no? Pero solamente por una lógica política, ¿no? Claro, porque lo que no puede ocurrir es esto. Yo gano la elección, entonces la elección vale. Yo pierdo la elección, entonces la elección no vale. Entonces cuestiono el sistema, a menos que y eso es un asunto que debería ya estar superado. O sea, deberíamos tener un mínimo acuerdo de estos que yo he hablado al comienzo del programa. Uno de esos mínimos acuerdos que deberíamos tener es que todos reconocemos la legitimidad de las autoridades electorales y no variamos nuestra postura en relación a las autoridades electorales en función de los resultados. Porque a veces los resultados nos pueden favorecer y a veces no. Eso es la democracia, ¿no? Esa es la esencia de la democracia. Tú mencionabas muy bien a candidatos que, no habiendo ganado, han reconocido el resultado. Y eso es el deber ser. Yo lo agradezco porque es algo poco común en nuestro país, pero en cualquier país del mundo, a la media hora que sale el resultado, llamas y felicitas y te sumas. Pero tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que no dejemos en el aire temas como este del símbolo de Renovación Popular en la cédula de votación, porque creo que no debería quedar ninguna duda. Yo creo que esta debe ser una oportunidad para que el final de esta historia sea la legitimación y el reconocimiento de todos de que nuestras autoridades electorales son las que deberíamos tener y que esa discusión ya sea un tema superado. Vamos a la pausa, regresamos con Piero Corbett. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Está claro, si dependiera de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el caso de Lima, Rafael López Aliaga hubiera resultado ganador con aproximadamente 52.000 votos de diferencia sobre Daniel Urresti. Sin embargo, hay un paquete de cerca de 90.000 votos que todavía están por resolverse, no por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino por los jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque hay inconsistencia, es decir, hay más votantes que votos registrados o al revés. Hay actas que están dañadas, hay actas en las que faltan firmas o hay actas en las que ha habido disputa entre los personeros sobre la validez o no de algún voto. Eso no lo resuelve OMPE, eso lo resuelven los jurados electorales especiales. Ese es el procedimiento que se usa en una elección. Es decir, prácticamente el trabajo de OMPE, y corrígeme Piero si estoy mal, terminó, ¿no es cierto? En términos prácticos. En esta etapa ha terminado y en el caso de Lima terminó en esta primera etapa a las 10 de la mañana el día lunes. O sea, nosotros a partir de ese momento hemos comenzado ya a desplegar y entregar información a los jurados electorales especiales, pero nosotros seguimos atentos a lo que vamos a recibir mientras vamos viendo capturas de omisos, digitalización, controles de calidad de digitalizaciones de actas, en fin, nuestros centros de cómputo no paran y están a disposición las 24 horas para recibir las actas. Ahora, hubo un incidente el día de la elección cuando Rafael López Aliaga dijo que su símbolo estaba mal impreso en las cédulas de votación, que el fondo con la letra R celeste, ¿no es cierto?, podía prestarse a confusión, ¿no? Eso es como fraude preventivo, ¿no? Le dicen. Es decir, por si acaso, ¿no es cierto? Digo, esto no vaya a ser que, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un problema de comunicación entre su personero legal y el líder del partido. El líder del partido no tiene por qué conocerlo todo, ¿no es verdad? Pero nosotros invitamos con tiempo de anticipación a todas las organizaciones políticas a que vayan a ver la prueba de color. La prueba de color es decirle, miren señores, sobre este formato vamos a imprimir todo. Fueron casi todas las organizaciones políticas, la Organización Política de Renovación Popular no fue, y perdió obviamente la posibilidad de poder hacer alguna observación. Lo que tiene que quedar claro es que todos fueron invitados, lo que tiene que quedar claro es que seguramente por un motivo de fuerza mayor ellos no pudieron participar.
Lo que tiene que quedar claro es que OMPE no puede modificar ninguna tonalidad de ningún símbolo. No tenemos Es esa decir, atribución. el que entrega el logo, ¿quién es? Es el personero. El partido le entrega en un formato al registro de organizaciones políticas. Cuando alguien logra la inscripción para candidatear, el registro de organizaciones políticas nos entrega ese logo. Y nosotros hacemos una prueba de color. Si ese logo quiere ser modificado en alguna tonalidad, tiene esa oportunidad para decir, miren, este tono está muy bajito. De repente, si lo ves O sea, solo, quiero no es que muy bajito, tenga más contraste. Pero cuando lo veo frente a otros, La verdad es que el símbolo se leía claramente, ¿no es cierto? Que pudo ser mejor, seguramente, pero eso era tarea de... O sea, a lo que voy es, no es la Oficina Nacional de Procesos Electorales la que ve y dice, oye, este logo que nos han entregado de renovación no está lo suficientemente claro, ¿por qué no ajustamos el color? Eso no lo pueden hacer ustedes. No, o sea, ustedes tienen que hacer... Eso sería ilegal. Claro, lo que ellos les mandan es lo que ustedes tienen que poner. Y si alguien lo modifica, tienen que ser ellos a través de su personero. Es el partido el que lo decide todo. Nosotros somos unos facilitadores. O sea, imagínate tú que OMPE diga, mira, el color de tal partido no me parece que se ve bien. Vamos a bajarlo un poquito, subirlo un poquito. Eso sería un absurdo. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la voluntad de cada uno de los partidos. Y por eso invitamos a la prueba de color. Y por eso era tan importante que vayan a la prueba de color. Casi todos fueron. Hay actas De esa reunión. de esa reunión. Bueno, Seguramente lo que está tuvieron- claro, además, por lo que entiendo, es que el acta no se imprime sino hasta después de esa reunión de confirmación de la prueba de color. Bueno, esta es la cédula de votación. ¿Están presentes? Sí, vinieron todos, no, faltó alguno, bueno, pero fue convocado adecuadamente y bajo su responsabilidad no está presente. Se procede a ordenar la impresión. Y no solamente fue una citación por correo electrónico, fuimos al local y tenemos el sello de haberlo recepcionado en el local. Yo creo que hubo un problema de coordinación interno, yo creo que el candidato de repente no tenía la información precisa en el momento, y esa fue la percepción del candidato en ese momento. Ahora, el tema que plantea es decir, este resultado electoral donde Rafael López Aliaga, porque yo creo que se va a mantener la tendencia, ¿no es cierto?, va a ganar por una diferencia mínima, muy cercana además a la diferencia con la que Castillo le ganó las elecciones generales a Keiko Fujimori. Y esto es lo que hace tan importante la credibilidad en el sistema electoral. Es decir, si en un contexto como este, de tanta polarización, de partidos que al final, porque también hay que ser conscientes de ello, estamos hablando alrededor del 26%, 27% de los votos, ¿no es cierto?, que no es, o sea, si aplicáramos acá el criterio que se aplica para los gobiernos regionales, tendría que haber una segunda vuelta. Así es. ¿No? Porque no llega ninguno de los dos candidatos al 30% de los votos, que es un mínimo que se debería requerir para elegir una autoridad. Pero en fin, pero en este contexto es muy importante que los organismos electorales tengan credibilidad, y el problema es que hay un sector de la política nacional que ha hecho todo lo posible por dinamitar la fe en este sistema, ¿no? Entonces ahora debería estar en duda, así con la misma pasión con la que cuestionaron la legitimidad de la elección anterior, ¿deberían cuestionar esta también? Me pregunto yo, ¿no? Eso habría que preguntarle a los que cuestionaron, a los que masificaron campañas de desinformación, a los que todavía vienen sosteniendo sin ningún indicio, sin ninguna prueba, a pesar de que han sido rechazados los informes políticos, a pesar de que han sido rechazados los informes en el Ministerio Público, las acusaciones en el Poder Judicial, vienen sosteniendo de manera mentirosa, falaz, el tema de que existió un fraude en el 2021. Eso nos ha pegado muchísimo. Nosotros no solamente administramos la elección, administramos confianza. Eso es lo que administramos en esencia. Y por eso es que tenemos que ser tan transparentes en toda nuestra gestión. Esto nos ha pegado muchísimo, pero hemos aprendido lecciones. Las lecciones son hacer cada día mejor las elecciones, insistir muchísimo en que los personeros participen. Hay esta lógica partidaria que yo presento la lista y ahí se acabó. No, tienen que los candidatos presentarse, tienen que rendir cuentas, tienen que tener presencia con personeros en mesa, tienen que tener personeros técnicos en los centros de cómputo para que puedan vivir la experiencia y después no se dejen engañar con alguien que comienza a construir fake news
de una manera muy orquestada, ¿no es verdad? Que son esencialmente mentiras. Es una forma bonita de decirle fake news, pero lo que se difunde son mentiras. Y gente que cree lo que le llega al WhatsApp. Y nos ha costado muchísimo, a mí en lo personal y obviamente en lo institucional. Hay mucha gente que ha dejado de creer en OMPI. Y nuestro trabajo hoy día es que vuelvan a creer en OMPI. Ese es nuestro Claro, porque además el hecho logro. de que Rafael López Aliaga, que ha estado en la otra orilla, digamos, que ha sido uno de los que ha cuestionado, ahora gane por esta escasa diferencia en base a resultados que están siendo entregados por la misma OMPI a la que se cuestionaba, es decir, debería obligar a reconocer la eficiencia de un sistema, porque además es muy loco lo que está pasando. Yo he estado revisando resultados. Hay mesas, no mesas, sino distritos, donde la elección se ha ganado por un voto. Y no es un solo distrito, son varios distritos, donde la elección se ha ganado por un voto. Entonces, pero es legítimo. Y sin violencia. Claro, pero ganó pues por un voto. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay mayor conflicto? Porque ha habido personeros y porque hay una confianza. ¿Quién va a discutir si delante de todos se ha hecho el cómputo de los votos, ¿no es cierto? Claro, y además poner en duda el resultado es poner en duda la capacidad moral de los ciudadanos que han contado los votos. Porque ellos los cuentan y llenan las actas. Nosotros las procesamos. Creo que tenemos que trabajar, hay lecciones aprendidas, hay que trabajar mucho para fortalecer institucionalmente a los partidos, para hacer pedagogía electoral, para que sepan exactamente cuáles son las funciones de los organismos electorales, para fortalecer las competencias de los tesoreros y los contadores, de los órganos electorales centrales y descentralizados de los partidos políticos. Creo que hay mucho que hacer, pero hay que invertir en partidos, hay que trabajar con los partidos. Bueno, hablando de eso, justamente el año pasado, recuerdo, conversé con un observador electoral que me decía que nuestro sistema electoral era envidiable. Yo decía, pero anda a convencer a la gente que no cree en eso, ¿no? Me decía, el problema de ustedes no es el sistema electoral. Me decía, el problema de ustedes son los partidos, que no son partidos orgánicos, que no son partidos. Entonces, y eso me llevó después cuando se convocaron a las elecciones internas, ¿no es cierto?, para seleccionar a los candidatos. Y fue tremendo. ¿Cuánta gente participó en las elecciones internas de los partidos? En el 2020, para el 2021, 5%. Y ahora, para el 2022, 10%. 10%. ¿Pero eso qué significa? O sea, porque yo planteo esa duda, ¿no? En el momento que ocurrieron las elecciones internas. O como dicen los argentinos, las listas son truchas, o sea, los que están inscritos realmente no tienen una vida activa en el partido. O una cosa, no sé si es peor, de gente que sí está inscrita, pero que no tiene ninguna fe a los mecanismos democráticos del partido, porque sienten que ya las decisiones se tomaron por ellos, o que finalmente la decisión la va a tomar el jefe o el dueño del partido, ¿no? Yo creo que el debate es aún mayor. Es, ¿queremos internas o queremos primarias? Porque la ley dice que tienen que haber primarias, pero no están reguladas. Eso quiere decir, tienen que haber primarias, pero no se han modificar los hitos que permitan hacer una primaria, porque una primaria es una elección nacional. ¿No? Ese es el primer debate que tiene que haber en el Congreso, es ¿qué se quiere? ¿Se quieren internas o se quieren primarias? Si se quieren primarias, eso tiene una lógica, funciona mejor en Argentina, funciona mejor en Uruguay, menos en Argentina, y otras lógicas las internas. Las internas como están son un avance, es importante, los afiliados y afiliadas van directamente y eligen. Sin embargo, las cifras de participación ponen en evidencia que los estándares deben ser elevados. ¿Para qué? Para fortalecer a los partidos. ¿Para qué? Para que tengan mayor legitimidad, para que puedan seducir a más gente a hacer política y a su gente a participar en elecciones. Entonces, por ejemplo, alguien que no tiene 10% de participación debería poder ser candidato, ¿no es verdad? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer realmente. Claro, porque si se ha discutido mucho y le damos mucha vuelta a la falta de calidad, por ejemplo, de nuestra representación parlamentaria. Y ahí entra en discusión, igual ocurre con los alcaldes y gobernadores. Y la discusión es, la gente vota mal, ya, está bien, que la gente de alguna manera es cómplice con su voto de poner al siguiente que nos va a robar más o menos, ¿no? Pero el problema es que esa es la oferta que nos ponen los partidos y los movimientos. Y esto te lleva directamente a qué vida real tienen los partidos. Y una expresión de si tienen o no vida real son esas elecciones internas.
O sea, ¿cómo es posible que vaya solo el 10%? O sea, ese partido no está vivo, no está activo, no es real. Y 10% es el promedio, porque hay algunos que han tenido más, pero hay una cantidad impresionante que han tenido bastante menos que eso, ¿no? Sí, yo creo que tú has dado en el clavo. Tenemos que mejorar la oferta. Y eso es un tema que tenemos que jugar a dos bandas. Primero, trabajar mucho con los partidos, fortalecer a los partidos. Y dos, tratar de generar incentivos a partir de la ley de organizaciones políticas para que los partidos puedan invertir mejor. Mucha gente dice, no tenemos a los mejores candidatos, sí, pero los partidos hoy día tienen 77 millones de soles en 5 años para gastar 50% en funcionamiento, Exitosa. 50% en capacitación. Imagínate si ese 50% contrataran a una universidad X que le hacen un programa, ¿no es verdad?, sobre gestión pública, sobre seguridad ciudadana, sobre temas de agricultura, sobre temas mismos de educación. O sea, creo que tenemos que, a través de la ley, porque creo que no está ese ámbito todavía, no están acostumbrados los partidos a recibir fondos y a poder... Pero no debería haber Pero ¿eso qué significa? Que habría que ajustar más los controles sobre el uso de los fondos, porque, por ejemplo, se ha cuestionado si era legítimo que Vladimir Cerrón recibiera un sueldo. Eso está en el límite, ¿no es cierto? Porque el partido puede contratar gente dedicada permanentemente a servir al partido, a gestionar el partido. Pero, por ejemplo, esas consultorías, ¿no? Como la de Rospigliosi o la de Andrés Hurtado, ¿no es cierto? ¿No? O la de Julio Gagó últimamente. Yo creo que mientras la norma le brinde una excesiva discrecionalidad al partido para poder decidir sobre qué se gasta en funcionamiento y qué se gasta en capacitación, van a poder suceder casos como los descritos u otros que puedan terminar perjudicando a las propias organizaciones políticas y desprestigiando a las propias organizaciones políticas. El tema es que hoy hay financiamiento público a los partidos, que es valiosísimo, pero hay que hacer esfuerzo para que ese financiamiento aterrice de la mejor manera. Por ejemplo, que no se escoja a dedo a una persona, sino que exista, digamos, un comité que pueda elegir varias opciones para poder hacer determinada contratación. En el Parlamento tienen que ponerse de acuerdo para ver, ¿quieren políticos que hagan política el 100% de su tiempo? Ya, eso tiene un costo, ¿no es verdad? Esas son las preguntas que en el Congreso se tienen que hacer y que nosotros tenemos plena voluntad de trabajar con Nano para poder reflexionar juntos y aportar lo que podamos y con todo el Congreso para poder mejorar la ley de organizaciones políticas, porque necesitamos prestigiar la política. Necesitamos que los mejores hagan política, que los más idóneos hagan política, porque nuestro país requiere mejores gestores públicos, mejores autoridades. Y creo que el financiamiento público es un arma fundamental para ello. Claro, porque además, es decir, tú tienes que lograr reclutar a la mejor gente para hacer política, pero le tienes que dar a esa gente la garantía de que su voluntad va a ser respetada, que es el otro problema que es importante, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de casos en las que está ocurriendo, que en realidad el candidato pagó por tener un lugar en la lista y los mecanismos de elección interna los manipula el dueño del partido y finalmente es candidato el que él ha decidido y lamentablemente, porque ocurre, no estoy mintiendo, hay puestos en las listas que se venden, que tienen un precio. Entonces, eso se tiene que acabar y la única manera de acabarlo es con un sistema de partidos que sea realmente democrático, donde los militantes tengan capacidad de control sobre lo que ocurre en su propio partido. Sí, tenemos que trabajar muchísimo con partidos. Creo que la única forma, además, que vayamos a salir de la crisis institucional en la que estamos viviendo hace más de un quinquenio, es precisamente trabajando con partidos. Hay que mejorar la legislación. Creo que las internas, que los organismos electorales participen y las organicen, es un avance fundamental. Eso es un avance fundamental, pero no es suficiente. Hay que mejorar la inversión en capacitación, hay que decidir, hacemos primarias o internas, pongámonos de acuerdo, y hay que poder invertir mejor en capacitación y en funcionamiento territorial. Yo en la elección he recorrido... Exitosa. En 10 viajes últimos para esta elección, muchísimas ciudades y he hablado con mucha gente de partidos. Y me dicen,
no me llega el funcionamiento, la plata para el funcionamiento a mi comité provincial, ¿verdad? A mí no me llega la capacitación. Bueno, tenemos que hacer las reformas que permitan que aterrice territorialmente el dinero. Porque además que los partidos no sean clubes electorales de gente que se junta porque hay una elección, pasa la elección y desaparecen, sino sean partidos que tengan una vida permanente en la sociedad. A mí una de las cosas que me llama la atención es que hay conflictos sociales por todo el país, en todas las regiones prácticamente, y el gran ausente de esas crisis sociales son los partidos. Nunca están los partidos, que se supone que tienen congresistas que han sido electos para representar los intereses de esa región o de esa circunscripción, pero que no están, porque no son parte real de la vida de la gente. Y eso tiene que ver con que el partido no funciona cuando no hay elecciones. Es que tendremos que preguntarnos también bajo esta lógica, ¿no? Hoy día existe una exigencia muy limitada a que el partido tenga presencia nacional. El partido tiene presencia en determinadas regiones con determinados comités partidarios. Creo que esa lógica ya se agotó. Si queremos un partido nacional, que quiere decir tengo licencia para postular en todas las regiones, debo tener comités en todas las regiones, ¿no es verdad? Y tenemos que hacer que los partidos vuelvan a ser, como lo fueron en algún momento, este canal a través del cual se canalizan propuestas y demandas y sean parte de las mesas en las cuales se negocian las soluciones a los problemas nacionales. Hoy día los partidos han dejado de tener ese espacio. Ahora, ¿cuándo estará listo, es decir, cuándo, por la experiencia, ¿no? Porque eso no depende directamente de OMPE, sino de los jurados electorales especiales, pero cuándo estará cerrada ya definitivamente la elección en Lima? ¿Cuánto se calcula? Tenemos la esperanza de que esta misma semana esté todo cerrado. Esa es nuestra esperanza. Pero repito, no es algo que esté bajo nuestro control, ni del control del Jurado Nacional de Elecciones. Es de los órganos autónomos independientes, que son 93 jurados electorales especiales, y en Lima aproximadamente 12, ¿no? Entonces, esperemos con calma, van a actuar de manera correcta, están revisando las actas y apenas lleguen van a ser procesadas como corresponde por OMPE y actualizaremos los resultados de manera correcta. Ahora, en 9 regiones va a haber segunda vuelta. Ya se tiene una idea de cuándo serían, porque se supone que tienen que esperar primero que esté cerrada la votación. Entiendo que en esas 9 regiones, o estoy mal, ya se cerró la elección, o sea, ya se podría programar una fecha. Hay, como en el caso de Lima, algunas actas observadas, debería resolverse también muy prontamente. Si tomamos la experiencia del 2018, la elección fue el 11 de diciembre. Podría ser, entiendo yo, entre el último domingo de noviembre y el segundo domingo de diciembre. Es un tema que el Jurado Nacional de Elecciones va a definir, seguramente nos va a convocar y veremos qué fecha es la más adecuada para llegar con la organización. Ahora, hay un problema con esto de la legitimidad de las autoridades electas, ¿no? Y el procedimiento de la segunda vuelta. O sea, por ejemplo, para elegir gobernadores regionales se requiere un 30% de mínimo de los votos, porque si no se procede como va a pasar en 9 regiones. Sin embargo, nos ocurre que hay alcaldes que son electos pues, por 15, 16% de los votos. O sea, ¿qué legitimidad puede tener esa autoridad cuando el opositor tiene 14%, el otro tiene 13%, el otro tiene 9%? O sea, es un infierno gobernar ese distrito y muchas veces ni ha terminado de instalarse y ya están solicitando su revocatoria, ¿no? Sí, felizmente la norma de revocatoria ha sido perfeccionada y ahora puede ser solamente una vez, no todos los años, porque te acuerdas que había todos los años. Era una cosa increíble, era la feria de la revocatoria. Asumías y el segundo ya te quería revocar al día siguiente, ¿no? Eso ahora hay que hacerlo el tercer año, creo que ahí se ha mejorado. Y hay que recordar que nosotros brindamos legitimidad de origen. ¿No es verdad? Hacemos elecciones y decimos ya, esta es la autoridad que ha ganado y respétenlo todos porque él ha obtenido más votos que todos y en democracia obtiene el poder el que gane. Claro. Y además la composición de los consejos municipales es una composición que le da la mitad más uno al que tiene el primer lugar. Claro. Al que tiene el primer lugar. Entonces ya está en manos la legitimidad de gestión de la propia autoridad. Que sean autoridades idóneas y que trabajen para el bienestar de la ciudadanía. Eso es fundamental. Ahora, en el tema de las elecciones, las PASO, ¿no?
como le llaman en Argentina, ¿no? Primarias las abiertas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Por qué es más democrático? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es el procedimiento? Hay puntos de vista de si es mejor o peor. Yo respeto los dos puntos de vista, pero funciona fundamentalmente de la siguiente manera. Tú como ciudadano, todos los ciudadanos y ciudadanas estamos obligados a ir a votar. Vamos a votar. Cuando vamos a votar, escogemos a un partido. Y en ese partido, escogemos a los candidatos que compiten al interior de ese partido. Y es la ciudadanía la que participa. En las elecciones internas es solo la militancia, los afiliados al partido quienes eligen. Los que participan. Entonces, ¿qué tan abierta quieres la decisión? En las primarias lo que es como una elección general, como si estuvieras en una elección, solo lo que estás eligiendo no es quiénes van a gobernar, sino quiénes van a ser candidatos. Eliges un partido y dentro del partido el candidato de tu preferencia. Así es. Y la decisión se toma de esa manera, con la intervención no solo de la persona que es militante del partido, sino de los simpatizantes o los potenciales votantes de ese partido en una elección. Precisamente así es. Es toda la ciudadanía eligiendo a quienes son los candidatos de los partidos que ellos prefieren. En el otro caso, internas, es los afiliados de los partidos eligen. Ahora, se suponía que esto ya era un asunto resuelto, que en el Perú iba a haber primarias, ¿no? Tú lo has dicho bien, se suponía. La ley lo manda. Pero si tú tienes esa ley y esa ley es inaplicable, lo que se tiene que hacer es entrar a un debate. ¿Se quiere o no se quiere primarias? ¿No? Porque eso es algo que tenemos que sincerarnos, ¿no es verdad? Si hubo una modificación legal, se puede hacer otra, ¿no es verdad? Las cosas se pueden corregir, ¿no es verdad? Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Van a haber primarias o no van a haber primarias? Si van a haber primarias, es exactamente como las has descrito. Todos votamos, elegimos en un partido a los candidatos de ese partido. Todos. Y la otra es internas, pero no internas como las estamos haciendo. No, pues. Tenemos que ser internas. No, porque además eso va a obligar a un control sobre la existencia real de los partidos, que no baste con que te entreguen una lista, sino que te garanticen, en base a observadores o una supervisión, que realmente esos comités funcionan y realmente esos militantes asisten a reuniones y tienen una vida activa, ¿no? Pero, o sea, eso es una chamba que hay que ¿no? Lo que pasa es que ahí también te llama otra pregunta. ¿El partido debiera poder colocar candidatos en lugares en donde no tiene comités provinciales? Exitosa. Hay varias preguntas que hay que hacernos, porque si no es conseguir gente que no milite en el partido. Claro. Tenemos que terminar, Piero. Yo te quiero hacer una pregunta totalmente personal. Tú la has pasado mal este último año y meses, después de la primera vuelta. Has sido objeto de ataques de medios de comunicación, has sido víctima incluso de agravios. En la calle hay gente que, inducida por ese, ¿no? Era más o menos uno de los cucos del fraude electoral, de los responsables de que Keiko Fujimori hubiera perdido la elección. ¿Cómo estás personalmente ahora? O sea, has logrado sobrevivir, por lo que veo. He logrado sobrevivir y he logrado sobrevivir a no solamente ataques personales, han atacado a mi familia, ¿no? A mí me ha pasado de que he salido de rezar y señoras en el mismo oratorio donde estaba salían a insultarme y volvían a rezar. Así de absurdo es esto. No, digo, había gente que ha hablado mal de mí hasta adentro de la iglesia, pero en fin, son cosas que pasan. Pero obviamente lo más doloroso es que te ataquen a la familia, que ataquen a tus hijos, ¿no? Que me ha pasado. He sobrevivido, sí, he sobrevivido bien. Tengo una familia que me ha apoyado, mi familia nuclear me ha apoyado muchísimo. He perdido amigos, he perdido amistades, ¿no es verdad? Pero es la cruz que me toca cargar por hacer las cosas como debo. Mientras yo sea jefe de OMPE, va a ganar quien más votos saque. Ese es mi compromiso con Dios y con la patria. No lo voy a mover. Esto es lo que yo escogí hacer. Y vamos a seguirlo haciendo. Y te confieso que la oración me ha ayudado muchísimo también para poder... Tú eres un hombre de fe, ¿no? Sí, yo soy devoto al Señor de los Milagros. Tengo cargando 31 años, ¿verdad? Y llegué en el 89, cuando era menor de edad todavía. Y sí, a mí la oración me ha ayudado muchísimo para poder sobrellevar esta... A mí sinceramente me pareció profundamente
o sea, no sé cómo calificarlo, pero fue muy injusto y muy irresponsable, ¿no? Cómo se te trató a ti, cómo se trató a las instituciones electorales. Ahora, con este resultado yo no sé qué van a hacer los críticos del sistema, ¿no? Porque está claro que el sistema no tenía un sesgo político y la prueba es que quien está ganando la elección en Lima es uno de los que más criticó la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero eso es lo lindo de la elección, que puede ganar la izquierda, la derecha, los liberales, los conservadores. O sea, eso quiere decir que funciona y funciona bien. Porque si no, no lo aplaudiría la gente en el exterior. La gente en el exterior... O sea, la próxima semana dicto una conferencia en Panamá y la gente me invita a hablar sobre el tema porque realmente aprecia realmente el trabajo que nosotros hacemos. A veces uno no es profeta en su tierra. Como dicen. Piero, muchas gracias y felicitaciones por la manera como se ha conducido este proceso una vez más. Muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad y un honor poder conversar contigo siempre y estar en Exitosa, que es una casa que siempre nos ha recibido con muchísimo respeto y es algo que agradezco mucho. Muchas gracias una vez más. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.